Ok, como veníamos trabajando el tema de montaje y mantenimiento de equipos informáticos, pues en este momento quiero tocar el tema de medición de parámetros electrónicos. La medición de parámetros electrónicos se puede dividir entre corriente continua y corriente alterna. La corriente continua se refiere a la tensión o a la intensidad de la corriente, siempre será la misma. Un ejemplo puede ser una pila de 12 voltios, todos los receptores que se conecten a esta pila siempre estarán a 12 voltios. La corriente alterna. Este tipo de corriente es producida por alternadores y es la que se genera en las centrales eléctricas. La corriente que usamos en las tomas de corriente de la vivienda son de este tipo. Es más habitual este tipo de corriente porque es más fácil de generar y transportar. También quiero tomar el tema de los parámetros electrónicos. Los parámetros electrónicos se pueden dividir entre tensión eléctrica, corriente eléctrica y resistencia eléctrica. La tensión eléctrica es una magnitud física que cuantifica la diferencia del potencial eléctrico entre dos puntos. Su unidad de medida es el voltio y se puede medir con un voltímetro. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un material. Se debe al movimiento de las cargas, que normalmente son electrones, en el interior del material de un sentido. La unidad que se denomina es el amperio y para medir la intensidad de la corriente eléctrica es el amperímetro. Y la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica se llama resistencia eléctrica por la oposición que tienen los electrones para desplazarse a través de un conductor. Bueno, pues también tenemos la fuente de alimentación. Es un dispositivo que convierte mediante transistores de conmutación la tensión alterna en una o varias tensiones continuas. Alimentan los distintos circuitos y dispositivos. La fuente de alimentación se muestra por diferentes etapas o cualidades, las cuales muestran la electricidad transformada para alimentar los dispositivos de la computadora. La primera de ellas es la transformación, esta es nuestra primera característica. Se reduce el voltaje de la línea eléctrica entre entrada, ejemplo, entre 230 voltios a 12 voltios o 5 voltios. La segunda etapa es conocida como rectificación, convierte el voltaje de corriente alterna a corriente directa, permitiendo pasar solo los valores positivos de las ondas. La tercera es el filtrado. Esta etapa le da la calidad a la corriente continua y suaviza el voltaje. Por medio de esto, eh, por medio de esto pasan a los condensadores. Por último, tenemos la estabilización. Ya estando el voltaje suavizado, se le da la forma lineal que utilizan los dispositivos. Se utiliza un elemento electrónico llamado circuito integrado o PFC. Pues estas como las características que tiene la fuente de alimentación, la forma en la que transforma la energía alterna a una energía más pura y pues todo para el beneficio de los dispositivos. Ok, ahora toquemos el tema de SAI. Su significado es Sistema de Alimentación Interrumpida. Es un dispositivo que suministra electricidad a un computador cuando se produce un alto fallo en el suministro de energía eléctrica, permitiendo que los usuarios continúen trabajando durante varios minutos, dando tiempo a estos a cerrar sus archivos y a apagar la red de la forma ordenada hasta que se restablezca el suministro eléctrico. Los tipos de SAI puede ser SAI standby o en espera. Es llamado standby o en espera debido a que el circuito de alimentación alternativo está fuera de línea o inactivo. Otro puede ser SAI en línea, que este puede corregir pequeños desplazamientos de tensión o frecuencia, regenerando la onda alterna permanente sin utilizar la batería. Y por último tenemos el SAI de doble conversión o SAI delta. Es ideal para entornos en los que sea necesario por equipo que es muy sensible en las fluctuaciones de energía y necesita tener un fuerte aislamiento eléctrico. La principal ventaja de las SAIs de doble conversión es su capacidad de proporcionar un aislamiento total de la carga frente a la red eléctrica, que es el más usado para la protección de la carga. Ya en conclusión, también se puede conocer la alimentación interrumpida como UPS, ya que es un dispositivo que suministra, pues como mi compañero dijo, energía electrificada. Se presentan cuando hay fallos en un suministro de energía y pues este lo que nos brinda es una energía alternativa. Está compuesto de un cargador, rectificador, regulador, inversor,
una batería y un bypass o selector. Listo, este fue nuestro tema número 5.